sea, o alimentar sería la función respiratoria, la función de intercambio gaseoso. ¿Y cómo se detecta? Generalmente el síntoma más frecuente es la falta de aire, la agitación, que muchas veces se puede confundir con otra enfermedad respiratoria, como por ejemplo la enfermedad provocada por el cigarrillo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, el enfisema, mal conocido enfisema. Y entonces a veces la gente piensa que le falta el aire y busca otro tipo de causa a nivel respiratorio, y en realidad es eso. Es falta de aire que se va deteriorando en el tiempo muy rápidamente, cae enseguida la función del pulmón. Y un síntoma muy común es el síncope. La gente se cae, se pierde el conocimiento en forma repentina y es justamente porque tiene presión en la arteria del pulmón. Esta enfermedad, a diferencia de la que conocemos, que la medicamos con medicación propia, esta es una enfermedad que se debe medir con un cateterismo. O sea, no tenemos forma de medir la presión de la arteria si no es a través de un pequeño catéter que metemos a través de la arteria y medimos la presión directa en la presión de enclave de la arteria pulmonar. O sea, mediante un método invasivo para medir la presión. Daniela, ¿eso se genera fundamentalmente en los fumadores o se puede dar en personas que no son fumadores? No, justamente la hipertensión pulmonar se divide en 5 grupos. Uno de los grupos que, lo que me estás preguntando, está muy buena la pregunta, que se relaciona con el fumador o con las enfermedades respiratorias, ese es el grupo 4. Ese grupo no tiene tratamiento específico, sino que se trata directamente la enfermedad de base. En cambio, esta otra a la que todos nos referimos, a la que todos tratamos de detectarla precozmente porque es una enfermedad de muy rápida, muy brusco avance, y a lo mejor una vez que la detectamos ya la enfermedad está muy avanzada y tiene muy poca sobrevida el paciente. Es la hipertensión pulmonar que no tiene causa, se llama idiopática. O sea, no hay causa aparente, pero la tiene la presión. ¿Tiene que ver con la edad? Suele aparecer... No, con la edad no. Aparece justamente ayer, tuvimos una charla, como me decías, con un neumonólogo de Ecuador. Hablamos de la hipertensión pulmonar en el adulto mayor, que se da a partir mayores de 65 años. Con la edad no tiene que ver. Incluso está la hipertensión pulmonar niños, cuando ya nacen con un problema valvular, un defecto congénito, y eso les hace tener presión en el pulmón. Sí está relacionada con el sexo. Es más frecuente en nosotros que en los hombres, en las mujeres. 2-1, 3-1. Claro, porque en este caso también, de pronto, una persona que comienza a sufrir ese tipo de patología... Es alertarse de que puede tenerlo. O puede confundirlo con el COVID. Porque al faltarle el aire piensa que puede tener COVID. Sí. Puede pensar que tiene, en cualquier enfermedad respiratoria. Yo tengo pacientes que han tenido enfermedades relacionadas con exposición a pájaros, a fibrosis pulmonar por haber aspirado elementos. Un semillero, por ejemplo. Exacto, todo lo que sea alergenos, pinturas, tenemos pacientes con aspiración de, tratamientos de estos que hacen arenadoras. ¿Sí? Arenadoras, todo lo que sea manipular material tóxico. Al pulmón es como un filtro y lamentablemente todo lo que entra, lo que es tan pequeñito el agujerito del colador, le digo yo a la gente para que entienda, queda trabado ahí. Y el problema es que si los coladores estos, que siempre simplifico, son muchos, los síntomas van a ser muy floridos. O sea, la falta de aire es uno de los más comunes. O sea que toda persona que trabaje con ese tipo, ya sea pintor, con un soplete, debe usar munido de la máscara. Sí, y muy bien lo que dijiste vos, los semilleros, todo lo que sea polvo de cereal, todo lo que sea herbicidas,
Hoy por hoy... Fumigar. Sí, todo. Ni te digo de los que por ahí fumigan con aviones, ¿viste? Que salen a presión. Tienen que usar máscaras de protección, por supuesto. Pero hay que ver si las usan. Porque por algo están las enfermedades, porque no se protegen. Hay personas que de pronto fumaron mucho tiempo, durante toda su vida, y no tienen aparentemente algo que les afecte, y otros que sí, que necesitan inclusive de un concentrador de oxígeno para poder llevar el resto de su vida. ¿Por qué sucede en algunas personas sí, en otras no? ¿Es cuestión de defensas? No, lo que voy a decir es una pregunta muy interesante. El tabaco y todo lo que hablamos anteriormente, son sustancias tóxicas que provocan lesión en la vía aérea. Entonces, la dificultad para respirar está porque justamente el pulmón no se encarga de realmente vehiculizar el oxígeno, que es lo que necesitamos todos en el cerebro, en el hígado, en los miembros inferiores. Yo siempre dije que para mí el pulmón es el órgano, siempre me peleo con los cardiólogos, porque para mí los pulmones son los órganos más importantes del organismo. Los cardiólogos dicen no, y en realidad sí. Uno cuando hace un triage en una emergencia, lo primero que tiene que mantener es la A, que es vía aérea. O sea, la vía aérea ocluida, por más que el corazón funcione, no pasa. No pasa. Y bueno, en estos casos, la falta de aire es provocada por sustancias tóxicas. Puede ser que sea provocada, hay faltas de aire por origen cardíaco, como hablábamos recién, y faltas de aire de origen neurológico. Hay gente que tiene sensación de falta de aire, no digo de apoyo de oxígeno, pero no tiene nada. Uno los estudia orgánicamente de arriba a abajo y es todo psicológico, todo neurológico. Y después está la falta de aire por el corazón. El corazón, cuando empieza a funcionar mal, hace que junte el pulmón agua, el edema agudo del pulmón, y ahí empieza la falta de aire. Claro, un valor agregado que se da con la persona. Y hay veces que tenés doble, tenés pacientes que son cardiorrespiratorios, fumadores y cardiópatas. O sea, por ahí tenés las dos cosas. Y el oxígeno hoy por hoy se considera un medicamento, y lo hemos visto con el COVID. Con el COVID fue una cosa que desbordó el uso de los concentradores. Claro, justamente un poco vamos a recordar eso, lo que te tocó vivir en aquel momento, y hablábamos fuera de cámara, donde por allí, sin entrar en pánico, ese miedo a lo desconocido, porque no había vacunas, porque se demonizaba precisamente a las personas que contraían la enfermedad. Fue un momento muy difícil para ustedes, los médicos. Dificilísimo, porque aparte también nos tocó, cuando yo fue en la primera ola, nos tocó enfermarnos también. Y yo, en mi caso, por ejemplo, me tocó medio como autoatenderme sola, porque los colegas estaban todos enfermos. Fue una sensación. Yo lo categorizo como si fuera una guerra, porque es lo que vos dijiste. No sabíamos a qué nos enfrentábamos. No sabíamos qué consecuencias iba a tener, porque no sabíamos. Y no teníamos cómo tratarlo. Todo completito. Todo. O sea que era muy parecido. Yo lo viví como una guerra. Aparte, sí, todos vivíamos esto como ese invasor al cual no veíamos y ingresaba en nuestros cuerpos. Claro, tal cual. Pero aparte de todo esto, en materia de comunicación que venía desde Europa, por ejemplo, que fueron los primeros, y nosotros, por suerte también, veíamos, a ver, estaban las dos cosas. Por suerte porque nos daba tiempo, pero por otro lado, el miedo. Las imágenes que se notaban en todo el mundo, ¿no? Sí, había mucha angustia porque a lo desconocido, medio a lo desconocido, y aparte porque la gente se moría y no teníamos a veces forma ni siquiera. A veces entraban los pacientes, estaban un día en el piso y empezaban a bajar la saturación de oxígeno y ya no había otro criterio, o sea, teníamos como regla, bajaba la saturación por debajo de 86 o 89, 86, lo subíamos a terapia, porque
no había forma, y sabíamos que ese paciente, si iba a asistencia ARM, a asistencia respiratoria mecánica, y ya no tenía chance, no tenía chance. Y es algo que todavía, sí, está tranqui, no sabemos. Está tranqui, dentro de todo no hemos tenido las formas más graves. Hay algunos casos aislados, pero no como en ese momento. No son graves. No como en ese momento, no. En ese momento era muy complicado. Hablemos de tema de vacunas. Por ejemplo, primera dosis, segunda dosis, tercera dosis, luego vino la cuarta, la quinta. Hay personas que se colocaron primera dosis, otra segunda, tercera, cuarta y quinta ya no se colocaron por temor a las vacunas, sí. Porque no sabes, porque se comenta por allí que no le cayó bien. Sí, entonces, que le hizo efectos indeseables. Ahora, eso se detiene mediante la colocación de las primeras vacunas que sigue uno inmunizado a través del tiempo. No. A ver, ¿cómo continúa todo esto? No, ahora el Ministerio de Salud, yo estoy en el hospital, así que el Ministerio de Salud tiene como regla, si pasó de la última dosis, sea quinta, tercera, cuarta, lo que sea, más de 6 meses, la indicación es colocar otro refuerzo. En este momento estamos colocando en el hospital la bivalente, y una monovalente que es la bivalente Sputnik y una monovalente que tiene una sola cepa. La bivalente tiene 2 cepas, porque este virus también empezó a mutar y empezó a hacer diferentes tipos de cepas. En realidad ahora aparecieron más cepas, pero bueno, por ahora hay una bivalente. Pero bueno, si pasó de la última dosis más de 6 meses, ya la indicación del Ministerio de Salud es colocar un refuerzo. Claro, por ejemplo... Sea quinta, sexta, la que sea. Claro, si se colocó primera, segunda y tercera dosis, directamente podría pasar a la bivalente. Sí. No necesariamente seguir los pasos. A ver, yo tengo pacientes que se colocaron, dice, yo me coloqué hasta la tercera. ¿Qué hago, doctora? Colócate un refuerzo. Porque la tercera, ¿cuánto hace ya? Un montón. Sí. ¿Entendés? Casi un año. Por eso ya tiene indicación de colocar el refuerzo, que sería el que están colocando ahora en abril. También tener en cuenta, y está buena la pregunta que me hiciste, porque la gente mezcla, mete la antigripal con la de neumonía, con la de la COVID, la quinta, la sexta del COVID. Y bueno, eso yo tengo, siempre a mis pacientes les hago tener periodos de lapsos entre vacuna y vacuna, porque si no, por ahí se meten 5. Una viene un día y me dice, yo me puse acá la de la neumonía, acá la de la gripe y... Influenza. Claro. Entonces, viste, de influenza hay que saber que la que se está colocando y la que tiene indicación es la tetravalente. Tetra es 4. Significa que tiene 4 cepas. A, B, C y D y E. Entonces, ahí tenemos 4 cepas. Entonces, si se van a poner la de la gripe, que se ponga la que tiene las 4. No la mono, ni la bi, ni nada. Y la de la neumonía también es muy importante porque hay 2 vacunas. Una que tiene antígenos permanentes, que es la Prevenar 13, y otra que se coloca cada 5 años, que es la 23, que en algunos pacientes con alguna comorbilidad, como enfermedades inmunodepresoras, cáncer, linfomas, tratamientos con pacientes con insuficiencia renal, HIV, yo lo indico antes a ese, no cada 5, sino cada 3 o cada 2. El médico tiene siempre criterio y puede indicar la vacuna porque es la responsabilidad del médico para colocarla, ¿no es cierto? El mejor consejo sería no le tenga miedo a la vacuna, no, por lo que hablábamos. Lo ideal. Pero bueno, nosotros como médicos tenemos que indicar la vacunación y eso es en todo el mundo. Hay gente que no se vacuna. Me ha pasado, Conozco, yo he tenido pacientes que no se han colocado la de la tos vieja tos convulsa, la del coqueluche, y se han muerto. Es así. Sí, es lamentable, ¿no? Y sabemos, a ver, hay a ciencia cierta, y se vio cuando la vacuna no había aparecido, la Sputnik, que fue la que tuvimos en nuestro país, Sí.
los muertos a diarios que se daban a conocer, y luego se fue, digamos, deteniendo ese factor mortal. Quiere decir que la vacuna sirvió. Sí, sí, yo creo que... No hay dudas. que Por eso se detuvo. Yo creo que desde el punto de vista de la etiología de la vacuna, que la mayor parte de las vacunas están hechas con virus vivos atenuados. Entonces, ¿qué provocan en el organismo cuando uno se los coloca? Una símil enfermedad. De hecho, la del COVID se la han puesto y más de uno me ha dicho, yo tuve como un COVID. Y sí, porque lo que hace la vacuna es despertar el sistema inmune. Si está dormido para ese virus. El sistema inmune tiene, digo yo, soldaditos para diferentes tipos, para virus, para bacterias, para parásitos, para hongos. Entonces la vacuna lo que hace es despertar el grupo de soldaditos que teóricamente deberían responder ante esa enfermedad. En mi caso particular, con las dosis que me di, no tuve ningún tipo de reacción. Nada de nada. Nada de nada. Después, por los comentarios que estamos hablando, y bueno, un poco para revertir toda esa situación, me dio como que uno no quiso colocarse, seguir continuando, y al ver y al notar que socialmente el virus parecía tranquilizarse, como que se dejó estar. Sí, no es bueno que no provoque ninguna respuesta. No es bueno. No es bueno porque estamos colocando, vuelvo a repetir, el virus vivo atenuado y de alguna manera tiene que haber una respuesta, o un chuchito de frío, un decaimiento, o algo tiene que haber. ¿Algún síntoma un leve? dolor de cabeza, gente que le dio diarrea, no sé, algo tiene que haber, una respuesta inmune tiene que haber. Tiene que haber, quizás. Tiene que haber. A lo mejor también te han puesto alguna que estaba vencida. No, la primera fue Sputnik. Claro. Moderna y Pfizer, esas tres. Bueno, sí, no, sí, la Sputnik, nosotros los médicos recibimos las primera y la segunda de Sputnik, porque otra no había, ¿te acordás que era la única que había? Y yo sentí que fue buena, porque tuve respuesta inmune. Después, cuando yo tuve el COVID, decían que esperemos un tiempo, porque imagínate que después de eso tuve el COVID y decíamos como que todavía estaban los complejos antígeno-anticuerpos dando vuelta, y que si se sumaban a la de la vacuna iban a provocar una respuesta inmune mucho más agresiva. Yo volví a sentir los síntomas del COVID. Tuve de hecho 2 días o 3 con fiebre, con dolor de cuerpo. Pero bueno, no todos los organismos son iguales. No todos los organismos son iguales. ¿A los cuántos meses te contagiaste? Y yo en el 2019, así que suponte que empezó la pandemia, haría 4 o 5 meses que había empezado. Y ahí me contagié, pero en ese momento entrábamos a las salas que había internados, pero 30 o 40 internados. Y nosotros nos protegíamos, pero de alguna manera no íbamos a contagiar, porque era tanto el pool de virus que había que no podía no contagiar. Aparte en un hospital donde venía regional de todas partes. Sí, yo estaba en los dos lados, yo en el hospital y en el sanatorio, los dos lados. Así que no era fácil. Y bueno, y a nosotros lo que nos costó mucho, yo por ejemplo, lo que estoy en vías respiratorias en el hospital, yo estoy a cargo de lo que es el programa de tuberculosis, que sí, después de que tenemos largo para hablar de tuberculosis si querés. Pero bueno, tuve pacientes con tuberculosis y COVID. Tuve de las formas más raras de COVID, tuve influenza y COVID, por eso el médico siempre le pide al paciente que trate de evitar ese cruce, porque el cruce de COVID y influenza, yo tuve un par de pacientes, es muy complejo, pues les cuesta mucho recuperarse, hay mucha... El virus de influenza en este momento en la Argentina, ¿en qué situaciones está? O sea, últimamente hubo casos, pero
Con la vacuna se ha mejorado muchísimo el tema del contagio. Lo que tiene la vacuna de la gripe, yo tuve un caso de un paciente de 45 años que tuvo una influenza A, una influenza B y hizo una neumonía bilateral, una neumonitis muy parecida a la que hacía el COVID y falleció. Y no estaba vacunado. ¿Por qué? Porque ese paciente salía de lo que es la indicación de la vacuna de la gripe. O sea, sale del grupo de riesgo. Porque nosotros vacunamos a los pacientes de mayor de 65 años o de 60 años para la gripe o pacientes que tengan lo que te conté antes. Enfermedades como leucemia, linfoma, enfermedades que le bajen las defensas, insuficiencia renal. En este caso, este chico no tenía ningún factor de riesgo y no estaba vacunado. Y se murió. Entonces, también nos queda a veces muchas dudas en cuanto a la población que está protocolarmente en el Ministerio de Salud para la vacuna de la gripe. Yo creo que particularmente hoy por hoy en la Argentina hay un descuido en cuanto a vacunación, generalmente. Sí. Yo creo que estamos hablando de las dosis del refuerzo. Sí, Concretamente, sí. de los 6 meses, me parece que prácticamente todo el país. Sí, puede ser. Sí, yo estaba viendo otros días las páginas del Ministerio de Salud y hay muchísima gente sin vacunar, Bien, Daniela, hablemos de Daniel Augusto. Bueno. Cursos, preparaciones, sabemos que andás por todos lugares, no solamente por la Argentina, también en el exterior. Sí, yo hice mi carrera de posgrado en Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, y después hice el curso de residente, estuve en varios lados, hice Carrasco, hice Centenario, hice niños y hice cirugía de tórax en el hospital provincial. Y tuve la suerte de estar en la Fundación Favaloro con el doctor René, en ese momento estaba haciendo mi fellow de lo que es estudios funcionales respiratorios. En ese momento la Fundación Favaloro recibía gente de todas partes del mundo para hacer cirugías cardiorrespiratorias, trasplantes, y bueno, y se trabajaba muchísimo. Había un piso que era específicamente de neumonología y nosotros evaluábamos al paciente para ver si podía ir o no a la cirugía. La verdad que fue una experiencia maravillosa y en ese momento el jefe de servicio era el doctor Massey, pero bueno, estaba René en ese momento. Eso pasó, ponele al año, René se suicida, pero bueno, tuve la suerte de conocerlo y estar con él y en esa institución maravillosa que después, con todos los trastornos de lo que es la política sanitaria, tuvo cualquier cantidad de trabas y de cosas, pero bueno, igual hay una universidad, una fundación, un hospital universitario muy de mucho renombre en Buenos Aires. Y después yo cuando terminé mi carrera me vine a trabajar a Venado, porque yo soy oriunda de Venado Tuerto, y bueno, trabajé muchísimo porque no había neumonólogo en ese momento, en una especialidad que no, y todavía lo buscamos con lupa, no somos muchos. Y bueno, y siempre estuve en la parte académica porque pertenezco a la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, en donde los cursos, esto que vos ves, que contactamos médicos en el mundo para charlas y eso, convoca a todos los neumonólogos de la Argentina. Y también a la ciudad en la que me formé, de Rosario, fui presidente de la asociación ahí, o sea que viajaba muy seguido a Rosario. Y ahí también hicimos jornadas de tabaco, con la Municipalidad de Rosario, trabajamos mucho. En su momento lo quise hacer aquí en Venado, pero al estar sola por ahí se me complicaba, allá porque entre todos nos dábamos una mano. Pero bueno, para mí es una especialidad, es mi orgullo y otra cosa que
que hacer esto no podría, porque me gusta mucho, me gusta muchísimo. Y es una especialidad que con el COVID nos ha traído cualquier cantidad de pacientes, porque han quedado muchos pacientes con muchísimas secuelas. Sí. Y así todo hemos quedado, somos pocos los especialistas en pulmón, muy poquitos. Así que, ¿viajás al exterior también? Sí, viajo, bueno, cuando fue la pandemia no viajé, pero ahora, por ejemplo, en junio me voy a hacer una pasantía al hospital de Vall-d'Hebron de Barcelona, a un sector. Ellos en Europa tienen los hospitales con diferentes, o sea, dentro de la neumonología hay subespecialidades. Cada enfermedad, por ejemplo, esto que te cuento de la hipertensión pulmonar, tiene como una especie de sector que se dedica ahí, o sea, hay un grupo de médicos que se dedica a eso y se subespecializa en eso. Es una especialidad. Es una subespecialidad. Yo, al estar en una ciudad más chica, tengo que abarcar toda la neumonología, desde cáncer, asma, EPOC, enfermedades intersticiales, post-COVID, hipertensión, tengo que abarcar todo. Pero ellos allá en Europa tienen más como unidades específicas de tratamiento de enfermedades especializadas. Son unidades de terapias de enfermedades raras y especializadas. Y bueno, pero ya estuve ahí, estuve en el Clínic de Barcelona haciendo asma y EPOC. Sí, he estado mucho, viajando mucho. Y a los congresos internacionales, casi siempre, te diría que en lo que va de estos 10 años he ido a todos. Claro, hoy tocaste un tema lamentable, como fue lo de la clínica Favaloro con el suicidio. Don René Favaloro, obviamente te debe haber tocado muy de cerca. Sí. ¿Cómo ves, digamos, el país, la respuesta de quienes, por parte del país hacia la salud? Yo creo, esto lo hablo siempre, porque de política no sé demasiado. Yo soy un ratón de biblioteca, que sigo, estudio y trabajo. Pero yo, de lo que puedo ver a veces de afuera, me doy cuenta de que es uno de los pocos países que tiene la medicina gratis. Vos te enfermás en Estados Unidos, te enfermás en Europa, tenés que pagar. Y bastante. Y mucha plata. Y si te vas y debes, no volvés a entrar. Aquí tenemos la suerte de tener una medicina gratuita al 100%. Los pacientes en el hospital se van con la medicación. No te voy a decir que se van con una medicación, pero lo básico en cuanto a tratamientos simples, lo tenés. Por ahí están esas enfermedades raras, como te cuento yo de la hipertensión pulmonar, que ahí sí, hasta las prepagas y las obras sociales como PAMI nos cuesta dar la medicación, pues son medicaciones costosas. Pero lo básico, lo rutinario, nosotros lo cubrimos aquí. Bueno, eso es muy importante lo que estás vertiendo. Yo creo que sí, es igual que la salud, igual que la educación. Pero bueno, así como todo lo que es gratis, siempre, viste, en algún lado el hilo siempre se corta por lo más fino. Porque nosotros tenemos sueldos muy, muy, muy bajos. No, es una realidad. El reconocimiento hacia la profesión médica de ustedes, que es, la vida depende de la vida del ser humano de ustedes, de decisiones en el momento, de no equivocarse, tratar de psicológicamente sobrellevar, porque de pronto el paciente es un ser humano y ves que está sufriendo. Y ante esa circunstancia hay que emocionalmente sobreponerse. Te tenés que poner en el lugar del otro, seguro, si no es imposible, Sí, es una profesión que tenés que tener vocación de servicio y pasión, si no, no la podés hacer. Bueno, y eso es lo que estamos viendo ahora en los médicos nuevos, ¿viste? Los médicos nuevos no hacen su horario de trabajo y cumplen su horario con empleado de comercio y se va. En todos los lugares pasa lo mismo, ¿por qué?
No sé, la verdad ¿Eh? yo no sé, pero yo me acuerdo que apenas me recibí, que tenía la matrícula, yo me quería ir a trabajar y trabajaba horas y horas, iba a aprender y me metía. Y yo veo que ahora no, ahora hay desinterés por actualización, hay desinterés por el trabajo, por vivir o sea, yo siempre digo, yo soy feliz trabajando de lo que amo, porque uno ama esto. En este caso, no sé, no, estudiaron para tener un título nada más. Vos sabés que en el tema periodístico, uno de pronto tiene un lema, un legado. Dignidad, pasión y respeto. Exactamente. Son tres cosas. Sí, sí, me doy cuenta, me doy cuenta. Sí. No, sí, sí. Y de pronto también, en lo que vos estás explicando, y es muy bueno que lo digas, porque seguramente colegas te están viendo, Sí. jóvenes, y bueno, pueden hacer un clip, ¿no? Sí, sí. Al momento Sí, sí. de que es, yo no, vos dijiste esa frase, no podría hacer esto si no lo trato con la pasión. Sí, sí, tiene que ser pasión. No hay otra. No hay otra. Para, No hay otra. No hay otra. y que te lleva a profesionalizarte, a interiorizarte, a viajar, Sí, a sí. los cursos, Sí, que como sí. vos bien lo decías hace días nada más, estuviste con gente de otros Sí, países. y aparte que yo me siento orgullosa a veces, ¿viste? Porque a veces uno, a todos nos ha pasado, que uno dice, ay, ¿por qué yo tengo un montón de colegas que se han ido a vivir a Europa, a España, ¿viste? Se han ido. Y en su momento a uno también se le ha cruzado por la cabeza. Puedo decir, bueno, sí, te vas a vivir allá. Y hay algo que te retiene acá, ¿viste? Uno... Te quedaría, o sea, ¿sos de quedarte en la Argentina si tenés la posibilidad de ir a Europa a trabajar? qué sé yo, vos sabés que en un momento se me cruzó. A mí se me cruzó, de hecho, empecé a homologar el título también, porque trabajo allá hay muchísimo, sobre todo para los neumonólogos. Pero después te pones a pensar el desarraigo es muy, muy doloroso, muy triste, porque nosotros acá tenemos, qué sé yo, esto el sábado a la tarde, y venite 5 minutos, tomamos unos mates. Allá no, allá, viste, es más fría la gente. El catalán sobre todo es como que son ellos y nada más, y ya te excluyen de su grupo, salvo que te encuentres con otros argentinos. Pero bueno, pero hablando de esto, yo tuve la suerte de estar en estos hospitales y yo no tengo nada que envidiarle porque estoy formada mejor o al nivel de ellos. Qué importante. Y eso. la casuística y sobre todo en enfermedades, por ejemplo, te nombré la tuberculosis hoy. La experiencia que tenemos nosotros no tienen ellos, porque nosotros tenemos un rango de enfermedades que tenemos experiencia, que a lo mejor ellos no la tienen en eso, ¿entendés? Me pasó con el Favaloro. Yo cuando me fui al Favaloro, yo había estado en el Hospital Carrasco de Rosario, que el Hospital Carrasco en ese momento era un hospital de infecciosas. Se internaban los pacientes con tuberculosis y los que tenían lepra. Se internaban esos pacientes. Eran salas llenas de pacientes con tuberculosis. Después la tuberculosis no se internó más porque se manejó ambulatoriamente. Bueno, en ese momento no. En ese momento se internaba. Imagínate la cantidad de pacientes que veíamos. En ese momento en Rosario habían traído toda una comunidad toba que habían sacado no sé si de Corrientes, o sea, lo habían traído a vivir ahí pegado a las vías de, no sé si conoces Rosario, pues son a las zonas aledañas. Todos los tobas y todos contagiados por una enfermedad que se contagia de persona a persona, todos con tuberculosis. Bueno, nosotros teníamos que estar en el medio de eso. La experiencia que agarramos en esa enfermedad, yo calculo que no hubo nadie que la haya agarrado. Fuimos yo me fui al Favaloro, y el Favaloro no tenía la experiencia que tenía tuberculosis. Y era la Fundación Favaloro. No tenía el manejo de paciente con tuberculosis que teníamos nosotros allí. Me llamó la atención que dijiste lepra.
Claro, la lepra también se contagiaba. La lepra es una enfermedad, Sí, sí. también está provocada por una micobacteria, pero se aloja en la piel. Sí, sí, por supuesto, pero pensé que era una enfermedad ya desaparecida. No, Prácticamente. hay. Lo que pasa es que en ese momento se internaban los pacientes. Había salas o sea, Leprosos, sí. claro, y aparte la sala de tuberculosos, eran salas llenas. Después eso se fue, la salud lo fue acomodando distinto, ya no se internaron, se manejó ambulatorio. Pero bueno, te quiero decir que siempre está bueno tener un panorama amplio de todo, porque lo que te digo, cuando me fui a Europa a hacer una rotación, teníamos ya una experiencia en todo tipo de enfermedades. Bueno, realmente es un abanico de experiencia. El médico argentino es muy inteligente, es muy bueno. Sí, es verdad, Es muy bueno. es verdad. Y se lo vio en esta situación difícil que pasamos. Está reconocido mundialmente también por grandes científicos. Y esas son las cosas que por allí tienen que trascender más. Claro, eso Porque tiene que trascender. no trasciende, lamentablemente. Por allí están en primeros planos otras cosas Sí, sí, por supuesto. y le dan un valor agregado muy importante como se lo dieron con el tema volviendo al COVID, ¿no? Sí, sí, Ahí claro. todo el mundo hizo un clip, Ahí se dieron cuenta. se dieron cuenta Sí, sí. que tan valiosa profesión es donde es necesaria. Sí, muy necesaria y incentivar justamente a los jóvenes que tengan más pasión por lo que hacen, porque de esa manera las cosas salen mejor. Daniela, entre otras pasiones que vos tenés, El canto, te lo dijo mi hijo. ¿cómo es eso? A ver. Y bueno, también, viste lo que te contaba Elías, que yo, mi familia materna es toda la familia Ledesma, y se ve que de algún lado vinieron los genes, porque en realidad no son sangre mía, son políticos, porque ellos son, en realidad la mamá de ellos era la hermana de mi madre. Pero vengo de familia de italianos, y los italianos, yo me acuerdo cuando mi abuela se reunía con sus hermanos que hacían el raviolón y todo, cantaban el italiano, la Mazzolin di Fiori, y se ve que a algún lado lo he mamado. Y nada, y después de chiquita yo, en el colegio, se creó, vos no sé si te acordás, el señor vive todavía, pobre, tuvo una CB, que es abogado, Gómez. Uh-huh. Él creó acá en Venado Tuerto lo que era el cantaniño. Sí. Claro. Lo he visto actuar y he ido a los el bailes. maestro Gómez, claro. Él creó el cantaniño y para eso fue un trabajo muy lindo eso que hizo él. Fue seleccionando chicos de todos los colegios, los fue probando con el tono de voz y todo, y bueno, yo quedé en el cantaniño. Y fuimos y cantamos en los bomberos, cantamos en pueblos, nos teníamos una remerita con el sapito. Bueno, la cuestión es que ahí nació. Y después sola empecé acá a aprender canto con Guillermina Casey, que fue mi profesora, que está en Buenos Aires ahora, Guillermina. Ahora viene a hacer el sábado una presentación de boleros, que estoy invitada, mío, porque somos muy amigas aparte. A ver, ¿estar invitada significa que vas a subir al escenario o invitada? No, ni loca, no. Voy a estar ahí en la primera fila, porque ella es paciente mía, lo atiendo a su hijo, en realidad la conozco mucho a Guille. Y bueno, ella me enseñó a cantar. Muy bien. Es una genia la Guille. El nombre artístico es Rowena. ¿Y ante el público así tuviste alguna presentación? Sí, lo que pasa es que al enterarse que vos cantás, siempre en estos eventos médicos que hemos hecho, congresos, siempre lo que yo canto tango, el tango le gusta a todos, siempre me hacen cantar. Ahora, por ejemplo, el sábado, que fue la fiesta de la mujer en el Rotary, canté y ganamos con la mesa, porque todas las mesas hacíamos karaoke. Pero yo siempre le agradezco a Guille, porque ella fue la que
me sacó la voz que yo tenía guardada, ¿viste? Yo tenía la voz oculta y cantaba a lo mejor, no sabía cómo cantar. Y ella, una genia, la verdad, aparte de eso, en idiomas, ¿viste? Me gusta cantar mucho en inglés y en español, en italiano, y ella maneja todos los idiomas. La verdad que yo le mando un beso, espero que me esté viendo, no creo, pero bueno, que le vaya re bien el sábado porque se lo merece, porque ella es venadense. Pero qué bien lo que ha triunfado en Buenos Aires. Sí, es muy buena. Y después seguí ahí en Cibar, en la escuela de música, y con Rowena, con Sibila y con Aldo, y bueno, y fui pasando diferentes profesoras, pero ya la técnica la tenía, la base, ¿viste? Cuando vos haces la base, como manejar, igual. Ya la tenés a la técnica, aprendés las respiras. Cuando a vos te dan una buena base en respirar y eso, ya estás. Pero bueno, como decía, hay que subirse al escenario después, no es fácil. ¿Te da temor o no? ¿Tenés miedo de enfrentar a la gente? No, porque lo que yo hablo mucho en los congresos y todo eso, ella me decía eso, me acuerdo, me decía, vos tenés que cantar como cuando te parás delante de los médicos y das la charla de hipertensión pulmonar. Así tenés que hacerlo. Y bueno, y más o menos lo traducí así. Los primeros 3-4 minutos es lo más difícil, hacer una actuación ante el público. Pero luego comienza uno a soltarse. Sí, ¿viste? Y va saliendo. Sí, cuando una vez fluye. Sí, una vez que Igual es complejo. Hay gente que tiene que hasta, ponerle en el caso de los congresos, hay gente que hasta te tiene que ir a aprender oratoria, porque no es fácil, te intimidás, ¿viste? Te bloqueás adelante de tanta gente así. Por eso yo a veces, ¿viste? Cuando los escucho a los políticos y todo esto, digo, ¿de dónde sacan tanta labia, Dios mío? Algunos. Algunos, sí. No todos, es verdad. Alfonsín, por ejemplo, lo que hablamos, qué bárbaro. La oratoria que tenía ese hombre. Único. Sí. Realmente para destacar. Sí, pero bueno, es verdad, no todo. No hay más raza política. No. Se terminó. La casta política argentina, lamentablemente, ya no queda y a veces nos da mucho miedo de cara al futuro. ¿Cuál es el futuro para nuestro país, ¿no? Que tanto necesita de gente sana, por sobre todas las cosas, para salir adelante. Es verdad. Con buenos sentimientos y que se piense en la política como una herramienta hacia la sociedad, no con apeticiones personales. Es verdad. Yo creo que ahí vamos a poder construir, al menos no el mundo, porque el mundo es difícil, pero por lo menos en nuestro país volver a lo que fue la década del 60, poder decir. Por lo menos. Por lo menos. Sí, es verdad. Séptima economía en el mundo. Sí. Y la sociabilidad y la gente también, ha entrado muchas cositas de por medio que hicieron que esto se desviara por un camino. Sí, y yo, a mí me angustia muchas cosas porque nosotros lo vemos en todo lo que es la atención médica, que la gente por ahí con todo el tema de la sequía y con todo lo del COVID y todo, ha dejado mucha gente que la gente no puede pagar su prepaga, ¿viste? Y que se aboque al hospital público. Sí, exactamente. Porque no tiene para ir a un privado. No, es muy difícil. Yo tengo PAMI. Ha priorizado. Bueno, pero por lo menos con PAMI. Pero pero hay gente. Bien, No, sí, por eso te digo, pero hay gente que no puede pagar una prepaga. La prepaga en este momento es muchísimo dinero. Y y así, yo creo que ojalá que se acomode en algún momento, pero yo veo eso, que la salud siempre fue prioritaria y ahora la gente lo ha dejado medio de lado, ¿viste? Ha priorizado otras cosas. Daniela, yo quiero agradecerte profundamente por favor. Llegarte a este programa. Creo que hemos hablado un poco de todo. Temas interesantes, temas que por allí en lo personal no sabía y de pronto también
hay gente que, wow, dice, atención a esto, ¿eh? Sí, sí. Como esta enfermedad, hipertensión pulmonar, Sí, sí. que hacíamos referencia, Sí, sí. algo para tener No, en cuenta. no es conocida. No es conocida No, y es bueno, verdad. sabemos que hay una solución. Claro, Eso, exactamente, ¿eh? exactamente. Bueno, cuando quieras, estoy a disposición para lo que necesiten. Gracias por tenés invitarme. que mandar un video cantando. Bueno, ¿Eh? no pusiste ninguna. Vamos a poner. No tengo. No sé. No, bueno, alguno voy a traer. Bueno, perfectamente. Bueno. Muchas gracias. No, gracias Daniela. a vos por invitarme y un placer. Siempre es bueno tratar de difundir a la comunidad los temas estos, porque hay gente que no tiene acceso a lo mejor a una consulta médica o algo. Muy Así bien. que gracias por invitarme. No, gracias a vos. Muy bien, Daniela Augusto estuvo aquí, la conocimos en la sociedad. Lo que viene ahora es la pausa.